Ubicada a unos pocos kilómetros del municipio de Camoapa, departamento de Boaco, las cuevas de Salinas tienen la fama de haber sido labradas por los mismísimos duendes, según cuentan los pobladores de la región. Una de las pocas comunidades indígenas del departamento de Boaco que aún conserva algunas de sus costumbres y bellezas naturales es la antigua comarca de Salinas, donde existe un conjunto de misteriosas cuevas que, según la creencia de los lugareños, fueron construidas por los duendes. Las cuevas de Salinas, así las llaman los pobladores habitantes del lugar, que son descendientes de los Ulhuas, una tribu originaria de la zona de Matagalpa. El historiador Julián Guerrero, en el Diccionario Nicaragüense, señala que fueron construidas por los aborígenes que habitaron el territorio, intentando dar una explicación lógica para sepultar el famoso mito. Sin embargo, los parroquianos tienen la creencia de que fueron labradas por duendes. Alrededor de las cuevas de Salinas han surgido varias leyendas y mitos que las convierten en un lugar mágico y un sitio que es muy visitado por estudiantes y algunos extranjeros que llegan al municipio de Camoapa. Don José Mercedes Pérez López, nativo de Salinas, cuenta que cuando era chavalo, allá por los años 60, encontró una luz en una especie de losa a la que la gente le dice diamante. Esa misma luz se ha visto en el interior de las cuevas, hecho que también es confirmado por la profesora Cenelia del Socorro. Don Fabián Amador, tío de Jacinto Amador Pérez, quien es el dueño de las tierras donde se encuentran las cuevas, refiere que en épocas pasadas la gente decía que esas cosas eran una virtud, como la supuesta piedra de moler que está adentro de las cuevas y que nadie ha podido sacar porque solamente le sale a quien tiene el don de la honradez. Hay una historia muy interesante de las cuevas y que cuentan los lugareños. Hace más de 100 años llegó a las cuevas un anciano llamado Sal, en compañía de dos guapas muchachas. Una se llamaba Azúcar y la otra Cacao, los que en el día salían por todo el valle, y cuando les daban de comer algo simple, el viejito se rascaba cualquier parte del cuerpo y le salía sal para echarle a la comida. Por eso las personas del lugar le tenían asco y empezaron a tratar mal al anciano, quien muy enojado les dijo a los habitantes que si se iba del lugar con sus hijas, gritaría fuerte y se iría a vivir al cerro que le contestara. A eso de las 12 de la noche, el anciano lanzó 2 gritos y el que le contestó fue el Cerro Mombacho. Desde ese entonces se fue a vivir a ese lugar y nadie más llegó a habitar las cuevas de Salinas. Sin embargo, dicen que estas son habitadas por duendes, porque se escuchan sonidos extraños y antiguamente en el lugar se perdían niños pequeños y bebés, los que enseguida eran encontrados en la cueva. Otra historia que resulta muy interesante y que al día de hoy sigue siendo muy conocida en la región es el caso de las hermanitas Pérez, a quienes se les apareció un niño vestido de rojo mientras jugaban en el patio de su casa, de donde se llevó a la niña más pequeña. La mayor, al ver que se llevaban a su hermanita, siguió al hombrecito, pero de pronto sintió sueño y se durmió. Luego, al despertar y verse sola, regresó a su casa. Entonces la niña contó lo sucedido a sus padres, que ya estaban preocupados. Los padres de la menor avisaron a sus vecinos y reunidos se dieron a la tarea de buscar a la niña. Así llegaron a las cuevas donde efectivamente estaba la pequeña. Desde esa época los niños y niñas que se perdían eran encontrados en el lugar, y para que pudieran regresar a sus casas, los familiares llevaban música, comida y mucha gente para que bailara. Solo de esa manera los duendes regresaban a las niñas. Aunque con el pasar de los años la leyenda de las cuevas de Salinas se hace menos conocida, lo cierto es que aún están intactas en la comarca de Salinas, y no está de más que, ya sea como turista, como amante de las leyendas o simplemente por mera curiosidad, organizar una visita guiada por la zona. A lo mejor se encuentran algo interesante.